Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. ¿Cuántas veces en la escuela te han enseñado cómo negociar con un trabajador? Esto es difícil. Esto no es así de que chílame la otra. La verdad es que uno de los rubros más difíciles que encuentro en la empresa no es lidiar con un cliente, no es lidiar con un proveedor, sino las relaciones humanas que tenemos entre sí y una relación que tenemos pues normalmente en la oficina pues es la terminación, la culminación de las relaciones laborales. Y para eso eh, pues no hay clases, ¿sí? La experiencia que me ha dado después de 30 años de estar negociando con clientes, de ver toda la problemática que se tiene en una empresa, pues es justamente esto de los trabajadores. Cuando tú tienes un departamento de recursos humanos, puedes contratar a un profesional. Pero cuando tú eres tú solo o pones una persona que no sabe cómo negociar, eso va a ser difícil y eso va a hacer que se te complique la existencia como no tienes una idea. Lo peor que puedes hacer es que un trabajador se vaya enojado. ¿Por qué? Porque eso te va a complicar la existencia y pues te puede costar financieramente. Primeramente, me he tocado ahora sí que de chile de manteca y de todos casos, ¿no? Y uno de los casos es importante es, por ejemplo, me ha tocado negociaciones donde me habla el patrón y me dice, oye, fíjate que ayer me puse a tomar ahí con mis trabajadores y uno de ellos empezó a llevar, yo también me empecé a llevar, me encabroné, le menté la madre. Bueno, era algo que se avecinaba, le decía yo, pues oye, pues no, tú no te debes de poner a tomar ahí con ellos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Y eso no hablamos de racismo ni nada, simplemente de las relaciones humanas. Una cosa, tú eres su jefe y tienes que guardar las jerarquías. No es lo mismo, es igual que si tú tomaras con tu papá, ¿sí? Pues tarde o temprano te quieres llevar como cualquier amigo, pues eso va a venir a romper va a romper la monotonía que se tiene normalmente. Se pierden el respeto y se pierde todo. Bueno, en los negocios es exactamente lo mismo. Mucha gente toma las cosas personales y pues se convierte en un caos. Entonces, estas personas salió hace algunos años que estaban tomando y pues bueno, se mentaron la madre los dos, se amenazaron y pues bueno, esto al calor del alcohol, pues esto se hizo bastante difícil porque pues simplemente el rompimiento de la confianza, del respeto que se tiene trabajador patrón, pues ahí simplemente. Y bueno, en este caso se fue demandado y se pudo llegar a una negociación marcando un tercero. Él me decía, ¿qué hago? ¿Quieres que hable con él? Le digo, no, ya la has ahora sí que la has regado demasiado tiempo como para que todavía quiera hablar contigo. Entonces me tocó negociar con él y al negociar, pues bueno, ya se le explicó, se le escuchó. Primeramente se le escuchó porque eso es bastante importante. No solamente el decir lo que el patrón hizo, sino también escuchar todos los diferentes modos. Eso es importante. Cuando la gente se siente escuchada, podemos ver primeramente nosotros como terceros en discordia, pues bueno, ves las versiones de los dos, no solamente de uno, porque justamente pues primeramente contamos, ¿sí? con la idea
de quien nos está contando está diciendo su verdad. Entonces, cuando te cuenta el patrón su verdad, pues se la va a acomodar a su gusto. Y el trabajador es exactamente lo mismo. Esa es una de las problemáticas. Entonces tienes que partir, como decía aquella serie del Doctor House, tienes que empezar a pensar que de entrada los dos mienten. Entonces tienes tú que acomodar una verdad donde estén de acuerdo los dos, y de ahí empiezas a negociar. Es importante que esto no sea visceral. Tú no estás en contra del patrón y estás en contra del trabajador. Tu objetivo es llegar a una conciliación y pues con esa conciliación sacar el mejor partido para los dos. En esta ocasión, pues bueno, se platicó con los dos tenían razón, pero los dos tenían una de las cosas más importantes. Los dos habían tenido la culpa, los dos sabían que estaban borrachos y pues así de sencillo. Se pudo llegar a una negociación, se liquidó a esta persona y pues bueno, sí, que cada quien para su casa. Entonces es importante, ¿sí? A veces son las formas como conduces. A veces, por ejemplo, contratas a tu de recursos humanos y recursos humanos es realmente una persona que no tiene tacto, pues lo que va a hacer es que tu trabajador simplemente se vaya enojado. ¿Y cómo crees que te va a ir en las negociaciones? Hace poco nos tocó una persona que nos decía, a ver, a mí, a la hora de negociar, le platicábamos, oye, pero pues acuérdate que una parte de esto se va a llevar pues el abogado que tú contrates. El trabajador nos decía, compadre, estoy tan enojado por la humillación que nos hizo que a mí me vale, ya sabrán, que el abogado se quede con todo mi dinero. Lo que no quiero es que se vaya con una impunidad. Bueno, eso nos hizo pues tener una negociación bastante difícil, porque pues bueno, estamos acostumbrados a negociar a la baja, la verdad, te soy sincero. Tratamos de no ofrecer más del 70%, que es una negociación correcta, ¿sí? Así lo marca, para que lo sepas. Si tú tienes una empresa, si tú estás en un emprendimiento, bueno, pues si le tocaba el 100%, pues se lo cambias y la misma conciliación, la misma junta de conciliación acepta que le des el 70%, porque se considera una buena negociación, porque pues el abogado que te va a ayudar pues se va a llevar entre un 20 y un 30%. Entonces aquí la intención es que el trabajador se lleve su dinero a su casa y que cause menos problemática. Prefiero un mal acuerdo que un buen juicio. Entonces nosotros también hay que considerar que como patrones, aunque tenemos un abogado contratado, lo ideal es no meterlo a la guerra. ¿Por qué? Porque el único que gana, si tú no tienes un abogado contratado, pues lo único que ganas, el único que gana en estos juicios pues es el abogado. Cuando tú tienes un abogado contratado, pues te puedes dar el lujo, pero la verdad es que no vale la pena. Ya con el tiempo hay un desgaste emocional, y yo siempre lo he considerado de que mejor aléjate y dedícate a lo que tú te debes dedicar, a las ventas, y no estar ahí negociando con un trabajador y que te lleve demasiado tiempo. Entonces es importante que yo le hago el símil de soltar los perros, pero tienes que volverlos a agarrar, porque no puedes traer un desgaste o una distracción en otras cosas que no sea tu negocio. Entonces también eso es importante. Pero bueno, vámonos a lo que yo te recomiendo cuando sucede algún
pues algún altercado, algún problema que tengas tú con un trabajador. Primeramente, ¿sí? Te doy 4 tips. Primeramente, mantén la calma. Recuerda que esto siempre debes de pensar que esto es un negocio. Ellos quieren lo mejor para ellos, tú quieres lo mejor para tu negocio y debes de mantener la calma. Siempre debes de decirle al trabajador cuando están enojados, a ver, vamos a detenernos, estamos enojados, vamos a verlos mañana. ¿Por qué? Porque eso te va a dar, esa tranquilidad te va a dar espacio para que veas tú cuáles son las diferentes formas. Si tú lo corres, le toca cierta liquidación. Si él se va, pues bueno, le toca los mínimos de ley. Entonces estamos hablando de grandes distancias de dinero en una negociación. Entonces lo mínimo que tienes que hacer es mantener la calma, porque si no, esto te va a salir muy caro. Entonces, 2, el que se enoja pierde. Esto es muy fácil. Si tú te enojas, o si el trabajador te hace enojar, o tú vienes enojado, a lo mejor te enojaste allá con tu señora y luego vienes y quieres repartir culpas con la gente que está subordinada a ti, pues ahí ya estás perdiendo. Eso es un mal negocio. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, tarde o temprano se te va a repercutir en tu cartera. Sí, recuerda que parte de la enseñanza que te hemos dado aquí en este podcast, pues es justamente el ahorro de dinero, y lo que estás haciendo es echarlo a perder. Todo por un ratito, por un instante de calentamiento, pues esto va a hacer que se salga de tus manos. Entonces, no dejes que se enojes. Él puede estar hablando, puede estar gritando, puede hacer lo que quiera, ¿sí? Pero recuerda que todo lo que haga, si te gritó, si te insultó, si le gritó a los demás, todo eso va en contra de él. Por eso el que se enoja pierde. Si tú al revés, tú le mientas la madre, si tú lo insultas, si tú lo avientas, todo eso va en contra tuya. Entonces, primeramente, recuerda, número 1, mantén la calma. 2, recuerda que el que se enoja pierde. El número 3, negocia la salida. Bueno, antes de que se enojen, tomen la calma. ¿Sí? Si tú eres capaz de negociar con él en ese momento, la recomendación es no lo hagas. ¿Sí? Dile, oye, ¿qué te parece si nos calmamos? Nos vemos mañana. Mañana en la tarde nos vemos. Trata de hacerlo lo más largo posible. ¿Sí? Tampoco te vayas a dar 6 meses, pero sí a lo mejor 1, 2, 3 días. Para que esto, acuérdate que los negocios se hacen con mente fría. Entonces primeramente, pues hay que analizarlo, hay que verlo un poquito más frío. En ese momento lo que tú tienes que hacer es hablar con tu abogado. ¿Sí? Primero en nóminas. Antes de tu abogado, yo creo que lo tiene que ver nóminas. Regularmente la gente de nóminas tiene alguna, aunque no son expertos en liquidar, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos la ventaja de que en el despacho, bueno, pues tenemos a nuestra abogada laboral, y pues ahora sí que nos ha dado mucha experiencia, porque pues no solamente de nóminas manejamos nóminas, sino vemos la defensa que se tiene del patrón de acuerdo a lo jurídico. Entonces, pues tenemos mucha relación, y aparte, bueno, yo en lo personal muchas veces he ido a juntas a negociar en conciliación. Son cosas que ya no me asustan. Tengo muchos amigos abogados que ya sé cómo piensan. Entonces, pues tengo unas
una ventaja. Y he estado del lado del trabajador y he estado del lado del patrón. ¿Sí? Regularmente estoy del lado del patrón, pero he manejado los dos. ¿Sí? Entonces, al conocer las nóminas, ¿sí?, tenemos una gran ventaja, porque nos la sabemos de ida y de regreso. Entonces, ya en el punto 3, negocia la salida, empiezas a informarte, a ver cuánto gana, cuánto le tocaría si yo lo corro, cuánto le tocaría si él se va. ¿Tiene créditos con la empresa? ¿Tiene créditos de Infonavit? Es parte de ese tiempo que tú le estás dando, de darle 2-3 días a que la gente de nóminas vea todo su expediente y vea cómo puedes negociar. Hay gente que dice, bueno, a mí dame 2,000 pesos ya ahorita, en este momento, y me largo. Ten mucho cuidado, porque las negociaciones que haces tú con un trabajador tienen que ser delante de una autoridad. Si tú crees que porque le diste dinero en ese momento y se te hizo muy barato con lo que le tocaba, pues bueno, si tú no lo estás haciendo delante de una autoridad, simplemente pues te van a volver a demandar más adelante, a lo mejor por los ánimos tan calientes en ese momento. Te acepta 2,000 pesos, pero ya que se enfríe va a decir no, o sea, como no le firmé nada delante de una autoridad, pues le voy a demandar, y ahora sí, delante de una autoridad voy a hacer que me pague mucho más. Entonces, a ver, vamos a calmarnos. Y aparte, ¿qué te parece si te cobra, no sé, 2,000 pesos? Pero pues si ya generó un crédito de Infonavit que te cuesta 10, 15 mil, 20 mil pesos, pues ¿cuál fue la gracia? ¿Dónde te ganaste? Y pues es una cantidad que gente que tiene, trabajadores que tienen crédito, ¿sí? Me he dado cuenta en la experiencia que tengo que hay trabajadores que te trabajan 15 días, se salen y tú ya les pagaste el bimestre de Infonavit o algún crédito que tenían de Infonavit, y al final del día terminaste pagándole más a su Infonavit que lo que él te produjo. Entonces es importante que tienes que ver con la gente de nóminas hacia dónde vas. Entonces, ya que estén tranquilos, ya que veas, ahora sí, hacer una estrategia con tu abogado, ya teniendo todos los documentos sobre tu abogado, de poderte defender y llegar a una negociación. Ya que vistes el número mágico, bueno, dale a tu abogado un margen y le sabes que no sé, le tocan 50,000. ¿Qué te parece si le ofreces 35, máximo 40? Cuando tú das un margen, el abogado tiene forma de negociar. Aquí es importante. Hay algo que yo sigo durante mucho tiempo. En alguna vez, al empezar mi carrera en el negocio de consultor fiscal, me di cuenta, fuimos con unos abogados muy prestigiosos. De hecho, sigue todavía en la ciudad, uno de los despachos prestigiosos. Y el director de ese despacho le dijo a mi cliente: voy a defender tu dinero como si fuera mío. Fue una frase que se me quedó en la mente, porque así debemos negociar los abogados, los contadores, el dinero de una empresa. Recuerda que no solamente es ver el dinero que tiene el empresario, porque a lo mejor podemos juzgar: no, sí, es que gana mucho dinero. Sí, pero es el que corre más riesgos. Pero no solamente eso, hay que ver la empresa. Si la empresa sigue sobreviviendo, le va a dar mucho trabajo a mucha gente y pues nos va a seguir dando trabajo a nosotros. Entonces tú tienes que negociar. ¿Cómo se negocia? Bueno, muy sencillo. Tú tiras la parte más baja, es como en los negocios normales. Tú tiras hacia abajo, él tira hacia arriba, hasta que se llega a un feliz acuerdo. Entonces, dale un margen de negociación al abogado para que se pueda mover en ese interfaz. Entonces, es importante que pongas atención
en la información que le están dando, porque de ahí se negocia. Y habla sobre adeudos que tiene el trabajador, porque a veces me ha tocado que de repente amigos abogados le llegan, oye, pues es que pues llegamos al número mágico y llegamos a este dinero, pero resulta que no habíamos pensado que, pues bueno, de esa parte que le tocaba, pues había que pagar impuestos, y termina la empresa pagando los impuestos de un tercero, cuando el deber ser, pues haber sido del trabajador. Pero pues como no lo pusimos no los metimos a la balanza de negociación, pues así de sencillo, bailaste tú con él. Entonces por eso es importante que al tiempo que tú le des, pues ahora sí que te llene toda la información para poder que tú sepas negociar. Y ahora sí, ya que habló el abogado, regularmente el abogado debe de tener una forma de negociar de tal forma que escuche el trabajador, ponga una balanza a las cosas. No te va a defender a ti, o sea, no va a decir no es cierto todo lo que le dijiste, a mí me dijo el patrón que era así. No, el tercero es una persona que te va a escuchar a ti, te va a escuchar a tu trabajador, y va a ver lo mejor que le conviene a la empresa, no a ti, a la empresa. Sí, es que yo lo contraté. No, recuérdate que tú estás luchando por un sueño, ese sueño es tu empresa, y a quien hay que defender es a la empresa. ¿Sí? En cierta ocasión algún patrón nos decía, es que me tienes que obedecer a mí porque yo soy. Ok, si te sigo la corriente voy a terminar sí, teniendo la razón, te voy a defender. El problema es que te va a costar, y ahí es donde regularmente el empresario pues ahí dobla las manitas. Entonces darles un margen a los abogados de negociación, y a la hora de negociar, pues ahora sí toma la mejor decisión. Ya que negociaste con el patrón, que negociaste con el trabajador, ahora sí acuda a una instancia donde esté una autoridad y cierra el expediente, que es el número 4. Cierra el expediente. Acuérdate que cuando tú estás negociando, tú puedes ver, ¿sí?, cómo lo vas a cerrar, cuáles son las condiciones en que lo debes de cerrar. ¿Para qué? Para tener seguro, o sea, tener la liquidación, negociar sobre la liquidación, ¿sí? Pero también determinar los términos de cómo se está yendo. Todo aquel que tiene experiencia o que tiene algún movimiento ahí, que tiene algo en falso, que en un momento dado pudiera llegar o otorgarle los derechos para otra demanda, pues ahí los vas a asegurar. El abogado tiene que tener la certeza de que cuando cierre, nadie puede venir a escarbar ese expediente y tratar de asustarte. Hay trabajadores tan expertos en demandar, que tan sencillo lo que hacen ellos es aliarse con un abogado y estar demandando, porque es más fácil sacar dinero demandando que trabajando. Entonces pues tenemos que tener ahora sí que toda la experiencia del abogado, que sea regularmente, que sea laboral, ¿sí? No es que tiene nada de mérito, pero a veces nos pasamos y nos queremos hacer ahora sí que todólogos, y no, tiene que tener una forma de cerrar tu expediente, para que de repente se le ocurre decir, oye, es que me faltó esto, es que me faltó lo otro. No, chiquitín, lo que entró a la mesa se negoció y se cerró el expediente, y como lo firmaste delante de una autoridad, adiós. ¿Sí? Simplemente no puede ser nadie por él. Entonces tenemos que cerrar el expediente de tal forma que nadie lo pueda tocar, que no lo pueda tocar el trabajador, no lo pueda tocar un abogado, no lo pueda tocar el Seguro Social, Infonavit, Afores o todo lo demás. Entonces es importante que tu abogado tenga la suficiente certeza como para negociar con un trabajador. Si el abogado es tan necio como tú, o no está defendiendo tu dinero como si fuera de él,
Así de simple. Simplemente vas a perder y pues vas a perder lo más por lo menos. Entonces es importante que te reúnes y que tu equipo sea que tenga la suficiente experiencia como para llegar a una negociación. Entonces es importante que pongas atención en estos rubros, mantén la calma, recuerda que el que se enoja pierde, negocia su salida y cierra su expediente. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos en el mundo de los negocios, aprender a emprender con sus mentores empresariales. Saludos, un fuerte abrazo y síguenos en el siguiente podcast. Si no te has suscrito, por favor, ayúdanos, suscríbete, eso nos apoya y también si tú le pones un clic a la campanita, te va a avisar YouTube que tenemos un podcast nuevo. Un fuerte abrazo y que Dios nos bendiga a todos. Bye. ¿Has visto uno más de nuestros videos? Si te gustó, regálame un like. Y si no te gustó, compárteselo con un amigo que quieras fastidiar. Gracias.